Imaginaos por un momento una escena de hace casi 2 millones de años. No hablamos de dinosaurios, no, hablamos de nuestros ancestros, homínidos que apenas comenzaban a caminar erguidos sobre la tierra. Visualizadlos bebiendo de un arroyo cristalino, cazando en la sabana, ajenos por completo a un peligro invisible, pero omnipresente. Un veneno silencioso, un metal tóxico que, sin saberlo, estaba moldeando no solo sus cuerpos, sino la mismísima arquitectura de sus cerebros. Esta no es una historia de ciencia ficción, amigos de Realmente Insólito. Es nuestra propia historia, una que ha sido reescrita por un descubrimiento científico tan asombroso que cuesta creerlo, pero es, os lo aseguro, absolutamente real. ¿Y si os dijera que el plomo, sí, el plomo, ese metal que asociamos con la contaminación industrial, ha sido un compañero constante de la humanidad desde tiempos prehistóricos? Y que no solo nos ha acompañado, sino que ha podido ser la clave en la evolución de nuestra inteligencia, nuestro lenguaje, e incluso, la razón por la que nosotros, los Homo sapiens, superamos a nuestros robustos primos, los neandertales. Un estudio pionero, publicado en la prestigiosa revista Science Advances, nos lanza de lleno a esta fascinante hipótesis. La investigación, una colaboración titánica entre científicos de la Southern Cross University de Australia, la Icahn School of Medicine at Mount Sinai Hospital en Nueva York y la Universidad de California San Diego, ha combinado química fósil, experimentos con organoides cerebrales cultivados en laboratorio y genética evolutiva para desentrañar el papel que el plomo ha jugado en nuestra historia homínida. Durante décadas, la comunidad científica asumió que la toxicidad por plomo era un problema moderno, intrínsecamente ligado a la actividad humana. La fundición de metales, la minería, el uso de pinturas y gasolinas con plomo. Pero esa visión, esa creencia arraigada, acaba de ser pulverizada. Preparad vuestros cerebros para un dato que os hará exclamar, realmente insólito. Los investigadores analizaron nada menos que 51 dientes fósiles. Sí, habéis oído bien, 51 dientes de una increíble variedad de homínidos y grandes simios, incluyendo al Australopithecus africanus, Paranthropus robustus, los primeros Homo, nuestros queridos neandertales y, por supuesto, los Homo sapiens. Y lo que encontraron en su interior es absolutamente revelador. Rastros químicos inequívocos de exposición intermitente al plomo que se remontan casi 2 millones de años. Imaginad la escena. Un equipo de científicos en el laboratorio, utilizando técnicas de geoquímica de ablación láser de alta precisión. Es como si tuvieran una máquina del tiempo molecular. En las instalaciones del GAR en la Southern Cross University de Australia y en los laboratorios de exposómica de Mount Sinai, se descubrieron unas distintivas bandas de plomo en el esmalte y la dentina de estos dientes ancestrales. Pensad en ellas como los anillos de crecimiento de un árbol. Pero en lugar de contar años, cuentan episodios de toxicidad. Estas bandas no son accidentales. Se formaron durante la infancia de estos individuos, indicando periodos recurrentes de ingesta de plomo. ¿De dónde venía este plomo en un mundo preindustrial? Pues bien, las fuentes son tan diversas como inquietantes. Podría ser del agua contaminada, suelos ricos en depósitos naturales de plomo, o incluso, ojo, de la actividad volcánica, que libera grandes cantidades de metales pesados a la atmósfera y al suelo. Pero hay más. También podría haber sido plomo almacenado en los huesos del propio cuerpo del homínido, liberado a la circulación sanguínea durante periodos de estrés o enfermedad. Una pesadilla silenciosa que se reactivaba en los momentos más vulnerables. El profesor Renaud Joans Boyau, líder del grupo de investigación GAR, lo resume de forma contundente. A nuestros datos demuestran que la exposición al plomo no fue solo un producto de la revolución industrial, fue parte de nuestro paisaje evolutivo. Y aquí viene la parte que os dejará pensando. Esto significa que los cerebros de nuestros ancestros se desarrollaron bajo la influencia de un potente metal tóxico, lo que pudo haber moldeado su comportamiento social y sus habilidades cognitivas durante milenios.
Poned pausa a vuestra rutina diaria y reflexionad sobre esto. Estamos hablando de que el plomo pudo haber afectado la forma en que pensaban, cómo se relacionaban entre sí, e incluso cómo resolvían problemas vitales para su supervivencia. No es solo una anécdota geológica, es una pieza fundamental en el puzzle de nuestra propia identidad. ¿Os imagináis lo que esto implica? Que la misma inteligencia que nos permitió construir ciudades y explorar el espacio pudo haber sido, en parte, una respuesta a un veneno milenario. Pero la historia no acaba aquí. El equipo de investigadores no se conformó con encontrar el plomo, querían entender cómo interactuaba con el desarrollo cerebral primitivo. Y para ello, recurrieron a una de las herramientas más fascinantes de la neurociencia moderna: los organoides cerebrales humanos. Imaginaos unos diminutos cerebros en miniatura, cultivados en una placa de Petri. No son cerebros completos, por supuesto, pero son modelos simplificados de las primeras etapas del desarrollo cerebral humano. Son una ventana única a la complejidad de nuestra materia gris, sin las implicaciones éticas de experimentar directamente con fetos o cerebros en desarrollo. Una proeza de la bioingeniería. El objetivo era probar cómo el plomo afectaba a dos versiones de un gen crucial para el desarrollo neurológico, conocido como NOVA1. Este gen es una especie de director de orquesta genético, regulando la expresión de otros genes bajo la exposición al plomo durante el desarrollo del cerebro. Aquí está el giro. La variante del NOVA1 que tenemos los humanos modernos difiere de la variante que se encuentra en los neandertales y otros homínidos extintos. Hasta ahora, la razón de este cambio evolutivo era un misterio. Pero el plomo estaba a punto de desvelarlo. Los científicos llevaron a cabo un experimento crucial. Expusieron a estos organoides, algunos con la variante neandertal del NOVA1 y otros con la versión humana moderna, a niveles controlados de plomo. Y los resultados fueron, literalmente, alucinantes. Los organoides que portaban la variante de NOVA1 similar a la neandertal mostraron interrupciones sustanciales en las neuronas que expresan el gen FOXP2 en la corteza y el tálamo. Atención, esto es importantísimo. La corteza y el tálamo son regiones cerebrales esenciales para el desarrollo del lenguaje y el habla. Es decir, el plomo impactó de lleno en las bases neuronales de la comunicación. Pero aquí viene la diferencia abismal. Los organoides con el gen NOVA1 del humano moderno mostraron mucha menos interrupción. Muchísima menos. Como si nuestra versión del gen nos ofreciera una especie de escudo protector contra los efectos devastadores del plomo. El profesor Alison Muotri, director del UC San Diego Sanford Stem Cell Institute, no podía estar más asombrado. Estos resultados sugieren que nuestra variante de NOVA1 pudo haber ofrecido protección contra los efectos neurológicos dañinos del plomo. Y añade: es un ejemplo extraordinario de cómo una presión ambiental, en este caso, la toxicidad por plomo, pudo haber impulsado cambios genéticos que mejoraron la supervivencia y nuestra capacidad para comunicarnos usando el lenguaje. Pensadlo bien. Un veneno que nos ha acompañado durante milenios podría haber sido el catalizador de uno de los rasgos más distintivos y poderosos del Homo sapiens: el lenguaje. La capacidad de hablar, de transmitir ideas complejas, de cooperar a gran escala. Sin ella, probablemente no estaríamos aquí, en este preciso instante, escuchando esta historia. Pero las implicaciones genéticas van mucho más allá. Los datos genéticos y proteómicos del estudio revelaron que la exposición al plomo en los organoides con variantes genéticas arcaicas no solo afectó al FOXP2, sino que desorganizó múltiples vías relacionadas con el neurodesarrollo, la comunicación y el comportamiento social. Es como si el plomo hubiera sembrado el caos en la maquinaria cerebral de nuestros primos extintos. Las interrupciones en el FOXP2 son especialmente dignas de mención por su papel bien establecido en el habla y el lenguaje. Este gen es fundamental para la compleja coordinación de los músculos de la boca, la lengua y la laringe que nos permite articular palabras. Si los neandertales eran más vulnerables a la interrupción de este gen por el plomo, ¿podría esto haber afectado su capacidad de comunicación?
¿De transmitir conocimientos complejos de una generación a otra? ¿De organizar cacerías colectivas con estrategias elaboradas? ¿De construir sociedades más grandes y cooperativas? La respuesta es un rotundo sí. Esto sugiere que la presión a largo plazo de estas toxinas ambientales pudo haber empujado los rasgos cognitivos y comunicativos por diferentes caminos evolutivos en los humanos modernos y en los neandertales. Mientras nosotros desarrollábamos una mayor resistencia y, quizás, una ventaja comunicativa crucial, ellos se enfrentaban a un obstáculo invisible, pero letal, para su progreso. Imaginaos la desventaja en la competencia por los recursos y la supervivencia. El profesor Manish Arora, de Medicina Ambiental, lo explica con claridad. Este estudio demuestra cómo nuestras exposiciones ambientales moldearon nuestra evolución. Y lanza una idea que redefine por completo nuestra comprensión de la biología evolutiva y la medicina ambiental. Desde la perspectiva de la competencia entre especies, la observación de que las exposiciones tóxicas pueden ofrecer una ventaja de supervivencia general ofrece un nuevo paradigma para que la medicina ambiental examine las raíces evolutivas de los trastornos relacionados con las exposiciones ambientales. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy en día? Aunque la exposición moderna al plomo está ligada mayoritariamente a las actividades industriales, no podemos olvidar que sigue siendo una grave amenaza para la salud pública, especialmente para los niños. La ingestión de plomo en la infancia puede causar daños neurológicos irreversibles, afectando el coeficiente intelectual, la atención y el comportamiento. Pero ahora, gracias a este estudio, sabemos que nuestra susceptibilidad al plomo puede estar profundamente arraigada en nuestro pasado evolutivo, moldeada por la intrincada interacción entre nuestros genes y las condiciones ambientales que nuestros ancestros enfrentaron durante millones de años. El profesor Johannes Boyau lo recalca de nuevo. A nuestro trabajo no solo reescribe la historia de la exposición al plomo, sino que también nos recuerda que la interacción entre nuestros genes y el medio ambiente ha estado dando forma a nuestra especie durante millones de años, y continúa haciéndolo. Es una lección de humildad y una llamada de atención. Lo que ocurre en nuestro entorno no es ajeno a nuestra biología más profunda. Estamos intrínsecamente conectados a la historia de nuestro planeta y a los desafíos que ha presentado. En resumen, esta increíble investigación ha trazado un mapa detallado del consumo de plomo en la infancia de nuestros ancestros, utilizando dientes fósiles de África, Asia, Europa y Oceanía. En paralelo, ha empleado la maravilla de los organoides cerebrales, equipados con las variantes modernas o arcaicas del gen NOVA1, para observar en directo cómo el plomo saboteaba o no el desarrollo cerebral, prestando especial atención al FOXP2, el gen clave del lenguaje. La combinación de análisis genéticos, transcriptómicos y proteómicos ha permitido construir una comprensión amplia de cómo el plomo pudo haber influido en la evolución de la cognición y el comportamiento social de los homínidos. Una historia que nos deja boquiabiertos y nos invita a reflexionar sobre la increíble resiliencia y adaptabilidad de nuestra especie, forjada en el crisol de la evolución, frente a desafíos tan inesperados como un veneno omnipresente. Sin duda, realmente insólito.